Fácil y Online. Hoy os voy a dejar un vídeo donde vamos a ver cómo calcular el tipo de retención del IRPF que te tienen que hacer en la nómina. Os pondré en los comentarios del vídeo un enlace con el fichero para que lo podáis descargar. Vamos a ver el fichero que hemos creado para poder hacer ese cálculo del IRPF en tu nómina. El fichero es bastante sencillo. Os dejaré los campos abiertos para que simplemente tengáis que poner unos datos básicos que necesita para poder hacer el cálculo. Para determinar la cuota de retención del IRPF que vas a tener en tu nómina, el cálculo Hacienda lo hace de una manera bastante sencilla. Va a calcular el total de tu salario bruto con unas deducciones que se van a aplicar y va a salir una base de IRPF, y luego el mínimo personal que tenemos cada uno de los contribuyentes con las minoraciones que sean correspondientes, nos va a salir un mínimo familiar. Bueno, pues esa base de IRPF y ese mínimo personal independientemente le va a aplicar las tarifas que corresponden, ¿vale? El tipo general que corresponde a cada tramo del IRPF. Es decir, a esta base le va a aplicar esa tarifa y a ese mínimo le va a sacar también una tarifa. Con esas cantidades, restando de la base lo que sale por el mínimo familiar, va a salir un total de retención de IRPF. Pues ese número, esa cantidad que nos sale, lo que va a calcular es sobre el total bruto, ¿vale? Nos va a decir qué porcentaje de IRPF deberías tener en tu nómina. Bueno, vamos a ir viendo el fichero para que lo podáis entender. El fichero es bastante sencillo. Realmente os voy a dejar todos los datos que se usan para el cálculo, para que podáis verlo y analizarlo y tengáis la información, pero básicamente tendremos que rellenar los campos mínimos para que el cálculo sea correcto. Vamos a tener aquí el mínimo personal, donde tendréis que indicar la edad, los años que tenemos. La situación familiar tendremos que elegir en el desplegable, pues situación 1, 2 o 3, ¿vale? Dependiendo de la situación en la que estemos. La categoría o grupo profesional que tenemos en el contrato, ¿vale? Todas las que tal, por defecto está puesto auxiliares administrativos. Esto nos viene bien a la hora de calcular el tipo que nos van a aplicar o la base que nos van a aplicar sobre la seguridad social, ¿vale? Luego lo veremos más adelante y vemos para qué sirve. Luego la duración del contrato, si vamos a hacer un contrato menor de un año o superior a un año, ¿vale? 365 días, por defecto lo voy a poner mayor a un año. Y uno de los aspectos importantes también que tenemos que tener en cuenta a la hora de la retención del IRPF, que luego también explicaré, es si tenemos derecho a deducción por vivienda o no, ¿vale? En este caso por defecto está marcado no, pero podemos elegir si tuviéramos derecho a retención, ¿vale? Para poder para que lo tenga en cuenta a la hora del cálculo de la retención. Vale, pues vamos a coger los datos básicos. Estos datos de aquí son sobre los que vamos a tener que rellenar algún tipo de campo para darle la información al fichero. Y más abajo aquí tenemos todas las tablas que usan. Las veremos ahora, iremos explicando, pero aquí abajo no tenemos que poner ningún dato, es simplemente la información que hay de las bases que tenemos, las minoraciones que hay para calcular la base de retención, los tramos que se usan en el IRPF, que es el tipo general, aunque puede variar en cada comunidad, pero para tener el ejemplo, y luego los tipos de contrato que pueden afectar al tipo de retención que se nos van a aplicar, y también pues la seguridad social, las bases y la cotización a la seguridad social que vamos a tener en nómina. Estas tres casillas, ¿vale? Sí que las voy a dejar abiertas porque pueden variar algo a lo mejor a la hora de tener en la nómina. En principio está puesto por defecto estas cantidades, ¿vale? Para que contemple que el total de la retención de seguridad social que vais a tener en nómina son 6,40, desglosado en contingencias, desempleo y formación profesional, pero puede que alguno de estos porcentajes varíe, ¿vale? Simplemente tendréis que ponerlo y automáticamente os calculará el importe. Bueno, vamos a ir viendo el fichero y os voy explicando. Vamos a subir. Vale. Bueno, como veis, estas primeras casillas que tenemos aquí, pues las tendríamos que rellenar, importante sobre todo en la edad, y aquí ya empezamos con los datos que van a tener en cuenta a la hora de calcular el tipo de retención que vamos a tener en la nómina. Esto es importante, ¿vale? Estos datos que vienen aquí abajo, porque son para obtener la cuantía total de las retribuciones, es decir, del salario bruto que indicaremos aquí y
vamos a poner el número de pagas para que nos haga un cálculo también de la mensualidad que vamos a recibir, ¿vale? Donde salga el salario bruto, vamos a tener unas deducciones que es importante que tengamos aquí, ¿vale? En este caso, pues son varias preguntas que tenéis que tendréis que contestar para que el tipo de retención IRPF sea el adecuado en vuestro caso. Vale, si es un trabajador con minusvalía, pues indicamos el grado de discapacidad. En esta casilla tenemos el desprobable, si es de 33 a 65 o más de 65, ¿vale? Deberíamos indicarlo ahí. Si es un trabajador con minusvalía que acredita necesitar ayuda para terceras personas o movilidad reducida, pues aquí pondríamos, tenemos para elegir sí o no, pondríamos si corresponde o no corresponde, ¿vale? Para dejarlo marcado. Luego también un puesto de trabajo que exija el traslado de su residencia habitual, ¿vale? Tendríamos que marcar si hemos aceptado ese puesto o no, porque también lo tendrá en cuenta a la hora de aplicar ciertas deducciones, ¿vale? Esto se tiene en cuenta el año en curso, el año en que se acepta ese puesto de trabajo y al año siguiente, ¿vale? Para vuestra retención. Luego, si somos pensionistas o clases pasivas, si percibimos prestaciones o subsidio por desempleo, ¿vale? Deberíamos marcarlo también en el desplegable sí o no. Y por último, una cosa que solamente se tiene en cuenta, si tenemos pensiones compensatorias al cónyuge por decisión judicial, pues tendríamos que indicar si tenemos o no, ¿vale? Y el importe anual. Aquí pondríamos el importe anual de esas compensaciones, ¿vale? Con estos datos que hemos indicado aquí, ¿vale? Ya nos sería suficiente para poder tener aquí el total de deducciones para que quede final la base IRPF sobre la que se va a aplicar el tipo general aplicable para poder obtener la retención base. Luego, aquí abajo tenemos tres diferentes tipos por descendientes, por ascendientes o minusvalías, ¿vale? Que deberíamos rellenar en el caso de que tengamos descendientes. Pues aquí dejamos el desplegable y ponemos sí, nos van a aparecer los campos que tendríamos que rellenar. Si son números hijos solteros menores de 25 años, con ingresos anuales menores de 8.000, que convivan con el contribuyente, pues aquí pondríamos el número correspondiente de hijos. Igual en esta casilla, si son mayores de 25 años, con las condiciones que trae el número de hijos. De los anteriores, indicar el número de hijos menores de 3 años, lo pondríamos aquí. Y esta casilla que indica si es un derecho en exclusiva sobre los descendientes, ¿vale? ¿Es el contribuyente el único que se desgrava por el hijo? Pues en el desplegable ponemos sí o no, dependiendo de lo que corresponda, ¿vale? Siempre es importante, ¿vale?, que para tener derecho a esta minoración, ¿vale?, no tienen que presentar declaración del RPF con rentas mayores de 1.800 euros. Es una condición que han puesto también la agencia tributaria para tenerlo. Bueno, pues en el caso de que tuviéramos, diríamos que sí y rellenaríamos. Y ahora vamos con los ascendientes, igual, que convivan con el contribuyente al menos 6 meses y que no presenten declaración del IRPF con rentas mayores a 1.800. Igual, si tenemos que rellenar datos que tenemos de ascendientes, le daríamos sí y nos aparecerían cada uno de los campos que tendríamos que rellenar. Si son menores de 65 años con ingresos anuales menores de 8.000 y minusvalía, pondríamos aquí. Si son mayores de 65 años y menores de 75, pero con ingresos anuales de 8.000, lo pondríamos aquí. Y si son ascendientes mayores de 75 años con ingresos anuales menores de 8.000 euros, igual, pondríamos aquí el número. Y en esta casilla de aquí abajo, pues si el número de contribuyentes que se aplican a esta deducción sobre este ascendiente. Si solo es uno, pues pondríamos uno, y si son dos o los que correspondan aquí, pues lo tendríamos que indicar, ¿vale? Eso es en el caso de los ascendientes, ¿vale? Y igual, para las minusvalías, aquí se va a tener en cuenta en esta casilla, ¿vale?, los del contribuyente y descendientes y ascendientes con derecho a deducción, ¿vale? Directamente los del contribuyente, como habríamos rellenado aquí el grado, ya nos lo pondría aquí, ¿vale? Automáticamente podéis ver, si pusiéramos aquí nos iría sumando ya el mínimo personal, ¿vale?, del propio contribuyente, por decirlo así. Y si tenemos de ascendientes o descendientes, pues le decimos que sí y nos van a aparecer campos correspondientes a descendientes y correspondiente a ascendientes, dependiendo pues del grado de minusvalía, si es entre 33 y 65, si es entre 33 y 65 pero acredita necesitar una ayuda o tiene movilidad reducida ese descendiente, o si es la minusvalía mayor de 65. Igual con los ascendientes, ¿vale? Los tres casos, tal, pondríamos directamente aquí el número de descendientes o el número de ascendientes y nos saldría para calcular las minoraciones del mínimo personal de las minoraciones por descendientes o ascendientes o minusvalías, que son los tres tipos que se van a tener en cuenta, ¿vale? Le ponemos no por defecto y lo dejamos así. Con estos datos que hemos rellenado nos va a hacer el cálculo. Os voy a enseñar
Vamos a dar avance página. Os voy a enseñar los requisitos o cosas que hay que tener en cuenta, ¿vale? A la hora de la tributación, ¿vale? Hacienda reconoce que hay una exclusión de obligación de retener por parte de la empresa. Esta no está obligada a retener si el salario bruto no supera, pues dependiendo de los casos, estos importes que hay aquí. Es un cuadro que hay una situación familiar, ¿vale? Si es el 1, si es el 2 o si es el 3, que hemos rellenado aquí arriba, ¿vale? En este caso, en esta situación de aquí, ¿vale? Pues diría si tenemos 0 hijos, si tenemos 1 o tenemos 2 o más. Si no superan nuestra renta directamente, el salario bruto no supera estas cantidades, la empresa no estaría obligada a retener. Y tiene en cuenta que si hay pensiones o haberes pasivos, se incrementa en 600 euros todos estos tramos, y si son prestaciones o subsidios por desempleo, se incrementa en 1200 todos estos tramos, ¿vale? Automáticamente el fichero está formulado para que lo calcule. En el caso de que rellenemos aquí si tuviéramos pensiones de pasivas o teníamos pensionistas o recibimos alguna prestación y lo indicáramos aquí, automáticamente el fichero lo va a calcular, ¿vale? Todo esto es tenerlo en cuenta porque en principio si no superamos estas bases, o sea, no superamos este salario bruto, nuestro tipo de retención de IRPF pues debería ser cero. Es decir, la empresa no está obligada a retenernos si estamos en estos tramos de aquí. Vale, es importante, ¿vale? A la hora de calcular todos los datos que tenemos aquí, ¿vale? Que ponemos aquí ese salario bruto, ¿vale? Tenemos para determinar, por decirlo así, la base para calcular ese tipo de retención, ¿vale? Hay tres cosas a tener en cuenta. Uno, del salario bruto es los rendimientos del trabajo, que es una cuantía fija general, ¿vale? Los gastos de la seguridad social y luego otros a tener en cuenta, ¿vale? En este caso que estamos aquí, que es para calcular la base del IRPF y ver el total de deducciones, en el fichero aquí abajo tenemos el campo importante que son todas estas minoraciones para calcular el tipo de retención. Estos son los gastos deducibles por cuantía fija, que ahora mismo están fijados en 2.000. Si hay movilidad geográfica, pues tendríamos incremento de 2.000 euros. Si son trabajadores activos con discapacidad, 3.500. Si ese trabajador con minusvalía o necesita una ayuda o tiene movilidad reducida, son 7.750. Trabajador con una minusvalía mayor de 65, 7.750. Y luego también pensionistas o clases pasivas, si tenemos 3 o más hijos o si percibe una prestación o subsidio por desempleo, pues tiene ciertas cantidades que sirven para calcular la base y del tipo de retención, ¿vale? Esto es importante a tener en cuenta. Y luego tenemos este cuadro de aquí, ¿vale? Porque hemos visto, subimos aquí arriba, que uno de los gastos que tenemos que deducirnos es la seguridad social. Entonces, automáticamente, pues estas son las bases mínimas y máximas de la seguridad social. Sobre estas bases son las máximas que se puede calcular el tipo de retención. En este caso, como rellenaríamos aquí arriba, pues qué categoría tenemos, ¿vale? Directamente nos cogería la base que corresponde. ¿Vale? En principio, deberíamos saber exactamente qué categoría, qué grupo profesional estamos. Y de esa manera nos cogería qué mínima o qué máximo tenemos y nos lo pondría aquí directamente en nuestro fichero. Y teniendo en cuenta que esta sería la cotización a la seguridad social, el total que sería, nos aplicaría este importe sobre el total de las retribuciones nuestras. Ya os digo que estos tres campos en principio están abiertos para que lo podáis modificar por si alguno de estos cambia. Normalmente puede cambiar a lo mejor el desempleo, que varía un poco, pero en el caso de que tengáis algún tipo diferente, pues lo podáis poner para que os salga el total. Y este cuadro que hay aquí, por decirlo así, es el que nos va a servir como base para la deducción que tenemos por seguridad social. De esa manera, pues calcularíamos pues con la cuantía fija general, con la seguridad social y otros que corresponderían, el total de deducciones sobre nuestro total bruto y nos saldría la base del IRPF, ¿vale? Ya tendríamos la base del IRPF. Ahora deberíamos calcular el mínimo personal, que tiene en cuenta el mínimo personal, el mínimo por descendientes, el mínimo por ascendientes y el mínimo por minusvalía. Todo esto sumaría el mínimo familiar, ¿vale? Vamos a ver aquí abajo el mínimo personal y el mínimo por descendientes o ascendientes. Pues tenemos todos estos datos que nos sirven para poder obtenerlo. El mínimo personal y familiar por defecto, que son 5.550. Luego, si somos mayores de 65 años, pues sumaríamos 1.150. Y si somos mayores de 75 años, adicionalmente 1.400 euros. Estos datos, al haber indicado aquí la edad que tenemos, automáticamente nos lo va a calcular el fichero.
Luego el mínimo por descendientes, pues menos de 25 años o discapacitados, si es 1, 2, 3, 4 o más. A partir de 4 pues se aplica por cada uno el porcentaje, o sea, el importe de 4.500 euros. Si son menores de 3 años, pues se incrementa en 2.800, y el mínimo por ascendientes, pues dependiendo si son mayores de 65 años o discapacitados, o mayores de 75 años, pues tenemos un importe u otro que nos lo va a calcular para minorar ese mínimo personal. Y luego, pues en el caso de las minusvalías, igual, si es un trabajador con minusvalía, dependiendo si es entre 33 y 65, si es mayor de 65 la minusvalía, o si tiene pues unos gastos de asistencia al tener siempre una minusvalía mayor de 65%, o que necesita ayuda o movilidad reducida, pues se incrementa en 3.000 euros. Y en el caso de descendientes o ascendientes, pues igual, tenemos entre 33 y 65 el grado de minusvalía, pues tiene un importe. Si es mayor de 65 grados el porcentaje de minusvalía, pues 9.000, tanto como si fuera descendiente o ascendientes. Y se tienen en cuenta también estos gastos de asistencia en el caso de que requiera ayuda o movilidad reducida, o tenga una minusvalía, un grado de minusvalía mayor de 65%. Pues todos estos datos que tenemos aquí nos lo va a calcular para calcular el mínimo familiar, el correspondiente, y nos va a dar el dato que necesitamos de la base del IRPF y el mínimo familiar. Una vez que tenemos esos dos datos, vamos a aplicar el tipo general, ¿vale? Que puede variar en cada comunidad autónoma, y es pues la tabla de tramos de IRPF que conocemos, ¿vale? Desde una cantidad hasta una cantidad se aplica un 19%, a partir de esa cantidad el exceso pues hasta 20.200 se le va a aplicar un 24%, por encima de 20.200 el exceso que hay hasta 35 se le aplica un 30%, a partir de 35 a 60.000 se le aplica un 37%, y todo lo que supere los 60.000, todo el exceso que haya, va a tributar a un 45%. Pues esta tabla de tramos, esto se lo van a aplicar a la base IRPF, que la tenemos aquí, y al mínimo familiar, que lo tenemos aquí. Pues aplicando esas bases nos salen unos importes, el total en la retención base y el total en el mínimo familiar. Pues restando esta cantidad menos esta cantidad, nos va a salir la retención de IRPF que deberíamos tener, y ese importe que son 4.935 euros. Y lo que hace Hacienda es que dice, vale, pues si esta es la retención que tendría que tener sobre este salario bruto, calculo el porcentaje que supone eso, y te dice, vale, pues ese porcentaje va a ser un 16,45, y ese va a ser el tipo que vas a tener de retención en tu nómina. Hay que tener en cuenta, ¿vale? Hay que tener en cuenta que en el caso de que tengamos derecho a una deducción por vivienda, ¿vale? Ahí efectuamos pagos por préstamos para adquisición o rehabilitación de vivienda, habitual, con derecho a deducción en IRPF. Eso tendríais que ver exactamente, creo que es anteriores al 2013 la compra, y hay un importe que si tus retribuciones íntegras totales son mayores de 33.007,20 euros, no tienes derecho a que te deduzcan ese 2% de tu cuota de retención, ¿vale? Y luego pues también aquí está contemplado la duración del contrato, porque cuando es un contrato temporal que es menor de un año, realmente menor de 365 días, es decir, no se tiene en cuenta el año natural, sino que puede ser de julio a julio o de febrero a noviembre, ¿vale? En ese caso, como el contrato es temporal, es menor de un año, ¿vale? Tu tipo de retención de IRPF mínimo pues es un 2%. Realmente en esto que está aquí es tenemos en cuenta que si es un trabajo temporal es un 2%, si es un trabajo mayor de un año puedes tener una retención que te calcula el fichero, y luego en el caso de que tus rentas o tu importe bruto no supere estas cantidades que están indicadas por Hacienda, pues tu tipo de retención debería ser un 0%, ¿vale? Bueno, pues rellenando todos estos datos directamente nos va a poner ese tipo de retención que vamos a tener. Como veis, el fichero realmente tendréis que rellenar pues la edad, esta situación familiar que podáis indicar, esta categoría si sabéis en la categoría profesional, vuestra duración de contrato si tenéis derecho por deducción. De los datos que aparecen aquí, si tenéis por descendientes o por ascendientes o minusvalías, pues marcáis sí y lo rellenáis, y en el caso de que no, pues directamente los que tenemos aquí arriba lo pondremos, y lo único que tendréis que indicar es vuestro salario bruto directamente y el número de pagas, si son pues 12, si son 14 o pues 16 pagas, ¿vale? Normalmente creo que por defecto está marcado 14, y aquí ponéis el salario bruto, es decir, pues voy a tener una retribución de 25.000 euros brutos.
productos. Directamente lo pondréis ahí y automáticamente os va a calcular el tipo de retención que vais a tener. Bueno, espero que lo hayáis entendido. En los comentarios del vídeo dejaré el link con el enlace para que os podáis descargar el archivo y lo podáis usar, lo podáis probar. Espero vuestros comentarios y si os gusta el vídeo darle a like, suscribiros a mi canal, recordar siempre less is more. Muchas gracias.